Eh, Buenas tardes, un gusto que estemos hoy en esta conversación. Les cuento que Nucid es una empresa global, innovadora, que facilita la transformación de cultivos en energía y en alimentos. Trabajamos globalmente investigando cultivos como girasol, sorgo, canola y carinata hasta llegar al consumidor final, teniendo en cuenta certificación y trazabilidad. Es una empresa internacional con sede en Argentina, particularmente en Venado Tuerto, desde donde estamos transmitiendo desde el Centro de Innovación acá en Venado Tuerto para todo el país. Así que bienvenidos, sintámonos cómodos. Soy Rubén Dicún, soy el gerente general de Nucid en Argentina. Saludo especialmente a todos los clientes y proveedores que se pueden haber conectados hoy, también a la gente amiga de Uruguay que está conectada y alguna otra persona internacional que le interesó este concepto o esta propuesta que tenemos en el día de hoy. Eh, Como parte de las acciones del Octubre Rosa de prevención al cáncer, hemos iluminado el edificio, como lo pueden haber visto en las imágenes previas. Hoy queremos iluminar nuestra mente. De alguna manera queremos ser un estímulo para trabajar nuestra calidad de vida. Ustedes vieron que siempre decimos que cambiamos al mundo cuando empezamos a cambiar nuestro metro cuadrado, ¿no? Pero también nos damos cuenta que cambiamos, que a los únicos que podemos cambiar somos a nosotros mismos. Es por eso que vamos a trabajar sobre hábitos y vamos a trabajar sobre calidad de vida. Hace un tiempo que tenemos un proyecto muy interesante que trabajamos con todos los empleados de Nucid, un proyecto sano, porque nos interesa la calidad de vida de nuestra gente y hoy también lo queremos abrir a nuestra comunidad. Es por eso que bienvenidos también a nuestros empleados y a sus familias que se unen para trabajar este tema. El proyecto Sano lo desarrollamos con dos profesionales que hoy los invitamos a poder participar y a poder desarrollar esta temática con esta mirada. Vamos a tener el placer de poder compartir esta tarde con el doctor Mauro Tortolo, que es médico clínico especializado en hábitos saludables, y el licenciado Martín Dodi, que es especializado en alto rendimiento deportivo. Son dos jóvenes profesionales de Venado Tuerto con quien venimos trabajando desde hace más de un año y que nos gusta esta mirada de la prevención de las enfermedades desde los hábitos y la calidad de vida que cada uno tiene, ¿no? Así que esto es muy importante y por eso lo queremos charlar y lo podemos compartir con ustedes. Bienvenidos Mauro y Martín. No los veo ahora a ustedes acá en pantalla, pero bienvenidos a esta pantalla virtual para poder empezar a desarrollar el tema. A ver si los Buenas veo. tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenísimo, ahora sí los veo. Un Bienvenidos. placer enorme, ¿eh? Un placer. Qué bueno, qué bueno. Es lindo ese trayecto que estamos haciendo desde NUCI, trabajando con ustedes en este proyecto Sanos, y qué bueno que hoy lo podamos abrir a la comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Exactamente. Es un honor para Ese es un nosotros. poco la idea. Así que Gracias. bueno, ahora los voy a dejar con ustedes. Para el público, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat. Esta presentación no va a durar más de una hora, así que vamos, las preguntas que tengan las vamos a tratar al final de la exposición de Mauro y de Martín. ¿Parece bien? Empecemos. Bueno, se está viendo bien, cualquier cosa me avisan. Bueno, como decía, para nosotros es un placer hoy estar compartiendo nuevamente con Nucid y con Nucid extendido, vamos a llamarlo así. Entendemos que hay proveedores, hay familiares, muchas personas que de algún modo están relacionados con Nucid, así que, eh, bueno, es un placer para nosotros. Hoy vamos a reflexionar sobre el hecho de ser protagonistas de nuestra salud a través de una nueva mirada que está ganando cada vez más lugar en medicina, en salud. Así que para nosotros es muy bueno poder compartirlo hoy con ustedes. Em, Como decía Rubén, hace más de un año que estamos compartiendo Proyectos Sanos. ¿Qué es Proyectos Sanos? Es una iniciativa que toda gran empresa en el mundo de algún modo la está implementando, es el hecho de poder forjar una cultura de salud y bienestar en la empresa para favorecer
la integración de hábitos saludables y de esa forma estar mejor, prevenir enfermedades, promocionar una buena salud. Así que, como decía, para nosotros es una enorme oportunidad. Estamos muy agradecidos por todo esto y por la confianza que sentimos que nos tienen y por el hacernos parte de la empresa, como siempre decimos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a recorrer esto. Vamos a empezar hablando del problema que nosotros identificamos en la concientización del cáncer de mama y el objetivo de esta presentación en relación a ese problema inicial. Vamos a presentar la mirada con la que habitualmente vemos la salud y la enfermedad y los límites que nosotros identificamos aquí. Vamos a presentar la nueva mirada superadora y a través de esta nueva mirada vamos a comprender qué es el cáncer y un abordaje más eficiente a partir de ese mejor conocimiento. Y vamos a finalizar a modo de resumen con algunas ideas claves. Al final, la propuesta es invitarlos a compartir preguntas, aportes y comentarios, porque de ese modo va a ser muy enriquecedor y creemos que va a estar muy bueno ese momento también. Así que les anticipamos para que vayan ya preparando alguna pregunta, aporte, comentario que vaya surgiendo. Muy bien, va a empezar Martín ahora con el problema que nosotros identificamos y el objetivo. Muy bien. Lo primero que queremos compartir en esta presentación es un problema habitual que vemos en las campañas de concientización. Y a partir de este problema vamos a proponer un objetivo. En línea con los programas de concientización que se llevan adelante en el mes de octubre, en esta ocasión en particular vamos a hablar de un tema que es muy relevante para la salud, que es el cáncer. Y queremos empezar planteando un problema. Y este problema tiene que ver con que el foco habitual está puesto en el diagnóstico temprano. Y esto no está mal, por supuesto. Pero queremos compartir estas imágenes que sacamos desde la página oficial del gobierno, donde dice textual: acordate de hacer la mamografía, la detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Pero lo que debemos comprender es que el diagnóstico temprano es un componente más dentro del proceso de lucha contra el cáncer. Y entonces el objetivo de esta presentación es apoyar este propósito de concientización, pero desde una mirada que entendemos como superadora, una mirada que está tomando cada vez más fuerza dentro de la medicina, una mirada que es integrativa, que es sistémica y que hemos compartido con varios de ustedes en la presentación de la Convención de Mar del Plata. Entonces, a través de esta mirada, lo que nosotros vamos a proponer es repensar la concientización para poner especial énfasis en la prevención, o sea, que en realidad en reducir el riesgo de contraer esta grave condición. Pero antes de ver o de conocer esta nueva mirada, va a ser interesante que podamos ver cómo es la mirada habitual sobre la salud, sobre la enfermedad y sobre el cáncer en particular. Muy bien. ¿Se ven bien las diapositivas que van pasando? ¿Está todo bien, no? Perfecto. Bueno, mirada habitual sobre salud y enfermedad. Hoy predomina, todavía cada vez por suerte tiene un poquito menos de fuerza, pero sigue predominando esta mirada sobre la salud y enfermedad relacionada con la mecánica y un poco con la guerra. Vamos a explicar un poco esto. Una mirada mecánica que todavía sigue concibiendo al cuerpo humano como una máquina, como una empresa, como una fábrica, como refleja este dibujo clásico de medicina. Este es un dibujo, un esquema de principios del siglo pasado. Se sigue comprendiendo al cuerpo como un conjunto, una estructura mecánica con piezas ensambladas que más o menos garantizan ciertas funciones vitales y que da lugar a un montón de términos que tenemos hoy en medicina, a partir de este marco conceptual mecánico, por ejemplo, la bomba cardíaca, el tubo digestivo, em, y otras cuestiones, el filtro renal, todos términos mecánicos implementados a la salud. La mirada bélica también es muy importante, hoy en día sigue prevaleciendo, fue muy importante para el dominio de infecciones que asolaron a la humanidad, fueron terribles, la peste negra, la viruela, la tuberculosis, y gracias a una mirada bélica nos permitió combatir y erradicar
estas epidemias tan terribles, que fueron el principal problema de salud, las infecciones, hasta mediados del siglo XX, hasta hace muy poquito, y este marco conceptual fue muy útil. A través de este marco conceptual identificamos a la enfermedad principalmente como algo externo, como un invasor, como un agente externo que hay que eliminar, que hay que combatir, que hay que erradicar. Términos bélicos, términos de guerra en la medicina abundan, por ejemplo, arsenal terapéutico, guardias médicas, sistema de defensa, pabellón hospitalario, son muy propios también de medicina. Entonces, esto es este tipo de miradas es la que predominan hoy. Y son muy útiles, pero ahora vamos a comprender que no deberían ser la base de nuestra mirada. ¿Qué nos dice la mirada mecánica respecto en particular al cáncer? Bueno, tradicionalmente se concibe al cáncer como una consecuencia directa, algo así más o menos lineal de una mutación genética. Hay una mutación en el gen de las células y esto degenera a la célula que empieza a reproducirse incontroladamente hasta formar esa masa tumoral en expansión. Y esta mirada ofrece una hipótesis muy interesante para el tratamiento. Es muy tentador si pensamos así el origen del cáncer. El tratamiento sería encontrar los defectos genéticos específicos y desarrollar fármacos o anticuerpos para corregirlo. Algo que todavía en muchos casos se sigue creyendo. En línea con esta hipótesis, ¿eh? O sea, acá sería la propuesta es esta. Acá como una banda, una curita. Le la pongo a la curación, a la mutación, aliviada la mutación, curado el cáncer. Este sería más o menos el resumen de la mirada tradicional mecánica. En línea con esto, se han desarrollado múltiples proyectos. Este probablemente es el más ambicioso, el Atlas del Genoma del Cáncer, una colaboración internacional, millones de dólares de presupuesto. El objetivo era identificar mutaciones del cáncer que sean pasibles después de ser inhibidas, corregidas para tratar el cáncer. Para el año 2018, después de muchos años de investigación, ya se habían identificado más de 6 millones de mutaciones diferentes en distintos tipos de cáncer. Esto fue realmente desconcertante para los autores, para el público general. Imagínense semejante cantidad de mutaciones. Algunos tumores, no solo eso, se encontraron conclusiones, hallazgos muy desconcertantes. Algunos tumores tenían cientos de mutaciones y otros ninguna mutación. Si a un mismo tumor tomabas muestras en distinta localización del mismo tumor, había diferentes mutaciones. El mismo tumor en distintos pacientes tenían diferentes mutaciones. Es decir, el problema de las mutaciones del cáncer no es tan simple. La solución no parecía, el problema no es tan lineal y la solución no parece tan lineal. En cambio, lo que arrojaron todo este tipo de proyectos es que son infinitas las mutaciones posibles alrededor del cáncer, los problemas genéticos alrededor del cáncer y las combinaciones. Entonces, pensar un tratamiento focalizado en mutaciones era algo, a partir de ahora, poco esperanzador y parece que el camino va por otro lado. Hay que empezar a buscar otra solución. Entonces, el origen del cáncer, según esta mirada mecánica, sigue sin aclararse. En algunos casos es bien evidente. Por ejemplo, hoy sabemos que el tabaquismo es un fuerte determinante del cáncer de pulmón y otros tumores, pero en muchos casos, diríamos en la mayoría, sigue siendo en gran medida misterioso el origen del cáncer y en gran parte azaroso. Eh, Se nos aparece en la mente a veces este tipo de pensamientos, qué mala suerte, te toca o no te toca, hay como una suerte genética o mala suerte genética en torno a esto. La naturaleza del cáncer también ha sido explicada a través de estas miradas. Por ejemplo, a través de la mirada bélica se concibe al cáncer muchas veces como un invasor externo, una amenaza exterior. La clave es identificarlo tempranamente, como explicó Martín, que es la raíz de la concientización habitual, para erradicarlo lo más temprana posible, para exterminarlo a través de quimio, de cirugía, de rayos. Esa es la mirada respecto a la naturaleza que nos ofrece principalmente el paradigma bélico. Otra forma, otra consecuencia de este tipo de miradas tradicionales es que seguimos concibiendo a las condiciones crónicas como el cáncer, como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el Alzheimer, como problemas aislados, así como si fueran burbujas que son más o menos independientes en su evolución, aparecen, desaparecen o persisten, pero como que no hay mucha asociación entre ellas.
un problema aislado. Y la consecuencia, el abordaje habitual consecuente a esta mirada tradicional es centrado en quimio, en rayos, en cirugías. Estos son los verdaderos protagonistas de la lucha contra esta condición, derivada de esa mirada mecánica y bélica. Y en cuanto al paciente, queda desplazado la persona a un rol más o menos pasivo. Por ejemplo, se interpreta el cuerpo del paciente como un campo de guerra en el que se libra la contienda entre médicos. Perdón, ¿eh? ¿Todo bien? Sí. Decía que el paciente queda desplazado a un rol pasivo en que es el campo de guerra, por ejemplo, en el que se libra la contienda entre médicos y la enfermedad y, por ejemplo, se asumen esos costos inevitables del tratamiento agresivo. O también se interpreta a la persona como una maquinaria averiada, como un auto averiado que hay que reparar, que tiene piezas que hay que extraer, un rol pasivo. Muy bien. ¿Cuál es el éxito de este abordaje? Hay muchas investigaciones que han intentado analizar el éxito que ha tenido las innovaciones médicas en el tratamiento del cáncer. Este estudio, por ejemplo, es muy reciente, de enero de este año. Análisis de la mortalidad por cáncer de mama, en particular en el cáncer de mama en Estados Unidos, de 1975 a 2019. ¿Cómo nos fue en estos 44 años con, con los avances médicos? Y si bien muchos tumores localizados de mama han tenido un efecto, el tratamiento ha tenido un efecto muy alentador, ¿qué pasa con el cáncer de mama avanzado después de 44 años? Bueno, lo cierto es que no ha habido grandes cambios, o por lo menos lo esperable. La reducción de mortalidad después de 44 años de avances médicos ha sido solo del 29%. Y otra forma de verlo, ¿cuánto tiempo sobrevive una persona después del diagnóstico de cáncer de mama avanzado? Año 2000, hace más de 20 años, 1,9 años y 20 años después, 3,2 años. Una mejoría ínfima, teniendo en cuenta que en estos 20 años ha habido avances notables en el campo médico. ¿Qué pasa con otros tumores? También esta institución del Reino Unido particularmente se ha hecho esta pregunta y particularmente interrogaron esto. ¿Qué porcentaje de personas sobrevive 10 años después del diagnóstico de cáncer, en este caso de otros tumores, no cáncer de mama? Y compararon qué pasaba en 1971 y qué pasa en 2011, en 40 años, cómo ha evolucionado el tratamiento del cáncer y tristemente tumores muy comunes como ovario, estómago, cerebro, esófago, pulmón y páncreas no han demostrado, como ven en la imagen, cambios significativos en la supervivencia después de 10 años. Incluso algunos como cáncer de páncreas no ha habido ningún tipo de avance después de 40 años. Hay excepciones, como pongo acá, leucemias, tumores de testículo, linfomas, sí, en estos casos es excepcional el avance que se ha desarrollado con las innovaciones médicas. Muy bien, hemos presentado el problema, Martín habló del problema inicialmente de la concientización respecto al cáncer, cuál es el problema que nosotros identificamos y cuál es el objetivo de la presentación, los límites de la mirada habitual, acabo de mencionar, los límites de la mirada bélica y la mirada mecánica que prevalecen en la actualidad, reflejados, por ejemplo, en que el abordaje, el éxito terapéutico no ha cambiado mucho en estos 40, 45 años. Ahora es momento de presentar una nueva mirada superadora para abordar y comprender esta condición. Muy bien. Para superar estas limitaciones que mencionaba Mauro recién, es clave que adoptemos una nueva mirada sobre la salud y sobre la enfermedad. Pero a su vez, y en primera medida, es clave que adoptemos una nueva mirada sobre el propio cuerpo humano y que dejemos de percibir al cuerpo como un campo de batalla o como una estructura mecánica que tenemos que reparar, ya que nuestro cuerpo es un verdadero sistema biológico complejo donde el todo está interconectado y donde el todo es mucho más que la suma de sus partes. Por lo tanto, para una forma más didáctica también, y una comparación que es más apropiada, sería comparar nuestro sistema con otro sistema biológico complejo, como por ejemplo, en este caso, un árbol. Y entonces, si nos comparamos con un árbol, el terreno donde crece este árbol representa los hábitos de vida y el ambiente que determina en cierta forma estos hábitos de vida,
que son los mayores determinantes de nuestra salud. Sobre este terreno crecen las raíces y se sustentan las raíces, que estas raíces representan las condiciones básicas, que son la disponibilidad de nutrientes, los niveles óptimos de masa grasa y masa magra, los ritmos circadianos que sean armónicos, la calidad de sueño, el equilibrio emocional. Y todo esto va a determinar la función de los diferentes sistemas de órganos, que son las ramas. Y finalmente, según la calidad de la función de los diferentes sistemas de órganos, este árbol va a dar frutos de salud y bienestar o de síntomas y enfermedad. Teniendo en cuenta este concepto y esta comparación con un árbol, podemos decir que los hábitos disfuncionales o los malos hábitos generan un sistema disfuncional que termina generando que aumenten las probabilidades de generar condiciones patológicas. Por ejemplo, si el terreno es pobre, si el terreno donde crece el árbol es pobre por algún o por algunos malos hábitos, tanto las raíces como el tronco van a ser frágiles. Y entonces, por ejemplo, la rama del sistema cardiovascular va a ser disfuncional, siendo más probable la hipertensión, las arritmias, las trombosis venosas. Por ejemplo, la rama del sistema nervioso va a ser disfuncional, siendo más probable la fatiga, el déficit cognitivo, la depresión, la ansiedad. Y también, por ejemplo, la rama del sistema inmune va a ser disfuncional, siendo más probable las alergias, las infecciones frecuentes y también el cáncer. Muy bien, comprendimos el problema, comenzamos comprendiendo el problema de poner todo el foco sobre el diagnóstico temprano, comprendimos las limitaciones que tiene la mirada habitual y también conocimos esta nueva mirada sistémica y también integrativa. Ahora vamos a ver qué es el cáncer a través de esta mirada. Muy bien. Es fundamental una mejor comprensión del cáncer para un abordaje, una prevención y un abordaje mucho más eficientes. Y la explicación corta en pocas palabras podemos decir que el cáncer en definitiva es una expresión de ese árbol enfermo que mencionó Martín. Es una expresión más de ese árbol enfermo, un derivado muchas veces natural de disfunciones que se van agravando, que se van combinando. Y específicamente, para ahondar un poquito más fino sobre qué es exactamente lo que ocurre para que se genere el cáncer, hay una nueva teoría que está ganando cada vez más lugar y que tiene que ver con la mirada sistémica y que propone algo innovador, que es que lo que ocurre para que una célula normal se transforme en una célula neoplásica es este hecho clave, una injuria crónica subletal, es decir, que no mata a la célula, pero que crónicamente, a largo plazo, la está lastimando, la está desafiando. Como un mecanismo de defensa, se puede interpretar así, esta célula normal degenera, o mejor dicho, evoluciona para sobrevivir. Se transforma principalmente a célula, adoptando condiciones más primitivas para poder escapar, una especie de regresión a estadios más primitivos, pluripotenciales que le permiten escapar, eludir esa injuria crónica. Se dice que evoluciona para sobrevivir. Esta teoría evolutiva, además, se conoce como teoría sistémica porque valora a la célula también desde esta mirada sistémica y propone que esta injuria crónica lo que hace es desacoplar los subsistemas de la célula. Por ejemplo, el sistema de la célula que genera energía, representado por las mitocondrias, el sistema de las células que aporta la información genética, que es el núcleo, para mencionar dos sistemas, que normalmente están integrados con cualquier sistema. Esta injuria crónica los desacopla y eso da lugar a esa transformación maligna que, entre otras cosas, implica nuevas mutaciones genéticas. De este modo comprendemos que no es que la mutación es la causa inicial, la causa raíz de la transformación de plástica, sino que es
un derivado propio de toda la transformación integral de esta célula. Esto explica por qué son infinitas las posibles mutaciones, por qué están motorizadas por la evolución que puede derivar a infinitas posibilidades de genomas. Esto ayuda a entender por qué el foco del tratamiento no tiene que ser identificar mutaciones, que sería una tarea titánica e inconducente, ¿no? Muy bien. Estas células que no diferenciadas, estas células nuevas, totalmente ajenas a la naturaleza del cuerpo, como mencioné antes, adoptan una actividad primitiva, como que vuelven a ser células, retroceden en su evolución para poder eludir esa injuria crónica, pasan a ser irreconocibles por el sistema inmune y entonces falla esa inmunovigilancia, que es algo así como la policía del cuerpo que todo el tiempo está detectando si hay células malignas que erradicar. Estas células logran eludir a esa policía, por así decirlo, entonces empiezan a progresar y eso las lleva a la inmortalidad de estas células, que es la raíz de ese tumor que va avanzando. Bueno, quizás estén pensando, ¿y qué injurias crónicas son las que dan lugar a esta transformación maligna? Hoy podemos decir que las injurias son múltiples, pero las más frecuentes probablemente estén relacionadas con esta raíz del árbol que mencionaba Martín, con este terreno disfuncional, es decir, con los hábitos de vida disfuncionales, muchos de ellos propios de nuestra cultura. Vamos a analizar injurias crónicas en relación a cada uno de los hábitos. Por ejemplo, hoy probablemente la injuria crónica más habitual sea la obesidad. Vamos a tratar de entender por qué. Sabemos que a medida que el tejido adiposo crece por la acumulación de grasa debido a, por ejemplo, el consumo excesivo de calorías o el sedentarismo, llega un momento que ese tejido adiposo no puede expandirse más, alcanzó su capacidad máxima de expansión y ahí empiezan los problemas. Se empieza a defender y cualquier intento de seguir aumentando el tejido adiposo es como una amenaza y se empieza a rodear de células inflamatorias al tejido adiposo y empieza a haber una inflamación crónica de bajo grado. En relación con esto, el CDC, que es una institución muy seria de Estados Unidos respecto a prevención de enfermedades y control, dice lo siguiente, para consolidar este hecho de la injuria de la obesidad. La obesidad genera inflamación prolongada, niveles elevados de insulina y otros factores de crecimiento, y estos cambios pueden provocar cáncer. Y hoy esto es un hecho irrefutable, lamentablemente no conocido, por lo menos esto es lo que sentimos, no está tan conocido como merece. Muchos tumores están asociados a obesidad, entre ellos los más frecuentes, como por ejemplo el cáncer de mama. Injuria crónica que da lugar a una transformación maligna. Otra injuria crónica muy común en estos tiempos es el estrés crónico. Como revela este estudio, son múltiples los caminos a través de los cuales el estrés crónico puede dar lugar a esta transformación, ya sea la debilitación del sistema inmune, se debilita el sistema inmune por el estrés crónico, o cambios directos, daño directo del estrés crónico en las células normales. Otra injuria crónica, el sedentarismo puede ser visto de este modo, como una injuria crónica, y también hay muchos estudios que relacionan la inactividad con el riesgo de cáncer, indirectamente, porque por ejemplo predispone a obesidad, pero también directamente por promover la inflamación en sí misma, por sí mismo el sedentarismo. La desconexión con la naturaleza también es un fenómeno muy frecuente en nuestros días, y una consecuencia de esta desconexión es el déficit de vitamina D3. Hay muchos estudios que han demostrado el vínculo de déficit de vitamina D3 con el cáncer. Por ejemplo, fíjense este estudio que analizó los niveles basales de vitamina D en el momento del diagnóstico de cáncer de mama, que concluyeron que se observa una alta prevalencia de insuficiencia de vitamina D en pacientes con cáncer de mama, que puede estar vinculados con su desarrollo y con su progresión. El aislamiento social también es un hábito lamentablemente cada vez más frecuente, especialmente en los países más avanzados en términos económicos, por lo menos en esos términos, pero están teniendo un déficit en lo que es conexión social. Muchas personas solas en el mundo cada vez más, y esto también trae problemas en la salud y está demostrado científicamente. Riesgo de mortalidad asociado a combinaciones de soledad y aislamiento social. Este estudio demostró que la combinación de soledad y aislamiento social se asocia a mortalidad prematura, incluyendo el desarrollo de cáncer.
Entonces, cómo injurias crónicas asociadas a los distintos hábitos disfuncionales dan lugar a esta transformación. Quizás alguno de ustedes se esté preguntando a esta altura, pero ¿qué pasa con la genética, con la herencia? ¿No tiene nada que ver con el desarrollo del cáncer? Y la respuesta es que sí, que por supuesto que sí, que influye y que deberíamos incluirla acá, como muestro en la flecha, como un componente más de ese terreno que puede dar lugar a esos frutos disfuncionales, a esos frutos de salud, a esos frutos de enfermedad como el cáncer o la hipertensión. La genética, por supuesto que influye, pero los invitamos a que lo vean como un elemento más de la predisposición, un elemento que lamentablemente es no modificar y no hay mucho que hacer al respecto. Pero la buena noticia es que el conjunto de los hábitos de vida pesa más que la genética, por lo menos en la mayoría de las condiciones crónicas, y eso, como vamos a volver a decir, es una ventana de oportunidad muy interesante. Por supuesto que hay excepciones como todo. Hay tumores que sí tienen una fuerte determinación genética. Por ejemplo, el 5 al 10% de cáncer de mama está fuertemente determinado por mutaciones genéticas. Y en esta minoría de personas, sí la genética tendría un rol mayor que los hábitos de vida. Si los hábitos de vida tienen un rol secundario, y en estos casos hay que prestar especial atención a la genética. También quiero anticiparme a quizá la pregunta de muchos de ustedes. Importante, la mayoría de las personas no tiene que hacer test genéticos para detectar estas posibles mutaciones porque nos llevarían a confusiones y a tratamientos innecesarios. Bueno, otra implicancia importante a destacar de esta nueva mirada es la coincidencia. A diferencia de, ¿a qué nos referimos con esto? Ahora lo vamos a entender. A diferencia de lo que miramos a través de la mirada convencional, esa mirada más mecanicista, las condiciones crónicas hoy sabemos que no tienen esta naturaleza independiente, no están como aisladas. No es que uno tiene diabetes y quizá tengas hipertensión, así como también, como si fuese algo azaroso o predispuesto principalmente por la genética. Hoy sabemos en relación a esta nueva mirada y aprovechando esta metáfora del árbol, que las condiciones, como hemos dicho, son fruto disfuncional, fruto, una expresión de disfunciones en nuestro sistema, disfunciones que se van agravando, que se van combinando, y así como pueden dar lugar a cáncer, también pueden dar lugar a diabetes o hipertensión o hígado graso, por mencionar solo algunas de las condiciones crónicas. Y también contamos con evidencia de esto. Por ejemplo, fíjense esta presentación, esta publicación del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, la asociación entre diabetes y riesgo de cáncer. Espero que se lea bien, que es un poquito chiquito. Respecto al cáncer de páncreas, por ejemplo, alrededor, dice esta publicación, de 1 de cada 100 personas tienen diabetes perdón, alrededor de 1 de cada 100 personas que tienen diabetes por primera vez reciben un diagnóstico de cáncer de páncreas dentro de los 3 años del diagnóstico de diabetes. O, otra forma de verlo, 1 de cada 4 personas que reciben un diagnóstico de cáncer de páncreas tuvieron primero un diagnóstico de diabetes. Hipertensión y riesgo de cáncer, también demostrado el vínculo. Concluye este artículo de Hypertension de la Asociación Americana del Corazón, la hipertensión se asocia con un mayor riesgo de cáncer. Hígado graso y riesgo de cáncer. Concluye este estudio de la prestigiosa revista JAMA. Cuanto más joven es la edad de aparición del hígado graso, mayor el riesgo de cáncer. Muy bien, ya hemos recorrido bastante esta presentación. Presentamos inicialmente cuál es el problema asociado a la concientización, ese problema que identificamos nosotros y que queremos compartirlo y a partir de eso aprovechar para eh, hacer esta presentación. Vimos cuál era la mirada que predomina, esa mirada mecanicista, bélica, y conocimos los límites que tiene esa mirada y la necesidad de una nueva mirada superadora, una mirada sistémica, funcional, a partir del cual tenemos una mejor comprensión del cáncer, que es lo que acabo de explicar, relacionado, por ejemplo, con esa teoría evolutiva y sistémica del cáncer, relacionándolo con la importancia de esa injuria crónica sostenida. Martín ahora va a explicar, a partir también de esta mirada superadora, cómo sería un abordaje más eficiente. Muy bien. A través de esta mirada sistémica e integrativa, se hace evidente que, bueno, el gran desafío es mejorar el terreno, es trabajar sobre hábitos de vida que sean saludables, tanto para reducir el riesgo de contraer esta condición, o sea, para trabajar sobre la prevención, como también para mejorar la calidad
y la cantidad de años de vida a través de un tratamiento que sea eficiente. Entonces vamos a ver qué puede aportar o qué podemos hacer respecto a cada uno de los hábitos saludables. Bien, respecto a la nutrición, además de los abordajes nutricionales convencionales, tanto estrategias como la dieta cetogénica y como la restricción calórica están ganando cada vez más terreno. Por ejemplo, este estudio del año 2023 concluye que el potencial terapéutico de la dieta cetogénica en el cáncer de mama sigue siendo un área de investigación y debate activos. Los hallazgos preliminares son prometedores. El ayuno intermitente también es otra herramienta que puede ayudar contra el cáncer. Y por ejemplo, esta revisión del año 2022 concluye que el ayuno intermitente podría mejorar la eficacia de la quimioterapia, disminuir los efectos secundarios relacionados con el tratamiento y los factores que promueven el cáncer. Respecto al hábito del ejercicio físico, también se estudió o se analizó, en este caso, la actividad física tanto en la prevención y también en la supervivencia. Y se concluye que los niveles recomendados de actividad física, estos son los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, se asocian con un menor riesgo y una mejor supervivencia para varios tipos de cáncer. Respecto al hábito de la sincronía, en este estudio en particular se analizó el efecto de la suplementación con vitamina D3 y se menciona que la vitamina D3 redujo el riesgo de desarrollar cáncer avanzado, metastásico o mortal. Respecto al hábito del entrenamiento mental, de la mentalidad, específicamente sobre la meditación mindfulness. En este estudio se concluyó que aquellos que recibieron intervenciones basadas en mindfulness informaron una ansiedad, depresión, fatiga y estrés significativamente menores y una mayor calidad de vida. En este otro estudio muy reciente, de septiembre de 2023, es muy interesante porque se analizó no solamente la calidad, sino también la supervivencia, o sea, la cantidad de años de vida. Y se concluyó que la reducción del estrés, basada en la atención plena propia de las sesiones de meditación, tiene beneficios sobre el perfil inmunológico y cardiometabólico en pacientes con cáncer. Y entonces, como vimos, cada uno de los diferentes hábitos, ahí vimos algunos de los estudios que hay disponibles, reporta beneficios tanto para reducir el riesgo de contraer esta condición, para trabajar sobre la prevención, como también para el abordaje en el tratamiento que sea eficiente para lograr más calidad y también más cantidad de años de vida. Pero hay un concepto muy importante relacionado con los hábitos y que lo venimos mencionando reiteradas veces en otras presentaciones que hemos hecho también o en los talleres, que es que estos hábitos funcionan mucho más que una lista, o sea, no son cuestiones independientes que cada uno aporta lo suyo, sino que se influyen fuertemente los unos a los otros, funcionando como un verdadero sistema. Y teniendo en cuenta este concepto de sistema, hay dos términos muy importantes relacionados con esto, que son la resiliencia y un mínimo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, no tiene que ser perfecto, o sea, no tengo que desarrollar en la máxima expresión cada uno de los hábitos para poder obtener los beneficios para la salud, ya que la misma dinámica de sistema le da cierta flexibilidad que por más de que no los tenga desarrollados todos a su máxima expresión, voy a seguir teniendo beneficios para la salud. Pero sí, y esto es muy importante, necesito tener un mínimo suficiente de desarrollo de cada uno de ellos. Por ejemplo, puedo entrenar 5 veces a la semana, hacer 3 sesiones de fuerza, hacer cardio, pero resulta que me la paso comiendo ultraprocesados y entonces ese hábito que no alcanza un mínimo suficiente, ya con eso genero un hábito, un engranaje que es trunco y no permite que el sistema funcione de manera más eficiente. Entonces, por un lado, no tiene que ser perfecto para funcionar, pero sí tenemos que alcanzar un mínimo suficiente de desarrollo de cada uno de los hábitos para lograr estos beneficios para nuestra salud. Muy bien, hemos llegado al final de toda la presentación. Ahora, a modo de resumen, vamos a compartir las ideas claves. Muy bien.
En primer lugar, comprendimos que es fundamental pensar nuestro cuerpo como un sistema complejo. La suma de las partes no es lo mismo que el todo es mucho más que la suma de las partes y las otras miradas tradicionales no quiere decir que tengamos que descartarlas para nada, porque siguen siendo muy útiles para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, la mirada mecánica ha sido clave para desarrollar el stent coronario, como hemos dicho en una presentación. Comprender a las arterias como tubos que se tapan ha permitido dar lugar a ese tipo de innovación, por mencionar una. O seguir comprendiendo la medicina en algunos escenarios como una guerra también es útil. Pero estas miradas deben ser complementarias, deben asentarse siempre sobre esa base de la mirada sistémica. Otra conclusión de esta presentación es que la salud o la enfermedad son derivados del estado y la función del sistema, de la calidad de nuestro árbol, son frutos de este árbol. Si el sistema, si el árbol es de buena calidad, tendremos frutos de salud y de lo contrario tenemos frutos de enfermedad o síntomas. Tres, el mayor determinante del estado y la función del sistema, de la calidad de nuestro árbol, son nuestros hábitos de vida. En conjunto pesan más que la genética en la mayoría de las condiciones. Y esto es una oportunidad, una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque nos convierte en protagonistas de nuestra salud. Y este es uno de los mensajes claves de esta presentación. Somos los protagonistas. Como dijo Martín, importante, los hábitos, más que una lista, funcionan como un verdadero sistema que se influyen totalmente y eso tiene la gran noticia también, la gran oportunidad de que no tiene que ser perfecto, como decimos siempre, sino que tiene que funcionar. Para eso, por lo menos tenemos que ir sembrando algo para cada hábito. Y en relación al tema específico de hoy, el cáncer no deja de ser una expresión más de un sistema enfermo, fruto de hábitos de vida disfuncionales que van generando una infuria crónica que va dando lugar a esas transformaciones. Y para ir terminando, una conciencia superadora, a diferencia de la conciencia tradicional sobre al mensaje de la concientización habitual, es que nosotros creemos que es mucho más importante tomar acción ahora sobre lo que más impacto tiene, que son nuestros sistemas de hábitos saludables. Si entrenamos regularmente, hay menos riesgo de cáncer, vamos a decirlo concretamente. Si evitamos la obesidad, hay menos riesgo de cáncer. Si optimizamos la gestión del estrés, hay menos riesgo de cáncer. Si dormimos mejor, hay menos riesgo de cáncer. Siempre tendremos que trabajar en nuestra salud. Este es un mensaje muy potente. Trabajaremos antes, trabajaremos, pero siempre vamos a tener que trabajar en nuestra salud. Mejor, proponemos, hacerlo en forma proactiva que reactiva. Muchas gracias por la atención. Y bueno, ahora viene una parte muy interesante también de todo esto, que es tus preguntas y comentarios. Estamos abiertos a... Gracias, Mauro, gracias, Martín. Muy amable, muy clara la explicación. Gracias, realmente por todo. Bien, vamos a... Hay algunas preguntas que ya tengo para ustedes. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien? Perfecto. Hay algunas preguntas relacionadas con esto. La primera pregunta es, ¿cuáles son los niveles ideales de actividad física? Si nos pueden dar un parámetro. Ahí, respecto al ejercicio físico, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es realizar 2 a 3 sesiones de entrenamiento dedicado al fortalecimiento muscular, que básicamente sería el entrenamiento de fuerza. Después, bueno, dentro de esas sesiones no es necesario que sean sesiones muy extensas, con que sean sesiones de 20 o 30 minutos es suficiente. Y después recomienda al menos 150 minutos de actividad aeróbica de baja intensidad, pero ahí está incluido, por ahí parece un montón, decir, uy, tú un montón de minutos, pero ahí está incluido la actividad física de muy baja intensidad, como por ejemplo cuando dejo el auto y tengo que caminar unas cuadras para hacer el mandado, cuando saco a pasear al perro, ese tipo de actividad física no programada. Después, bueno, hay ciertos estándares de rendimiento o de fuerza que son más recomendados, pero en general esto que acabamos de mencionar. Gracias, Martín. Está para Mauro relacionado con meditación.
Sí, a ver, si alguien quisiera iniciarse en la práctica de meditación, ¿qué recomendás para iniciar? Bueno, hay muchos caminos para empezar. A mí me gusta mucho la Sociedad Mindfulness y Salud de Palermo. Después podemos pasar el contacto a quien hizo la pregunta, lo compartimos. Es donde me formé yo y es un proyecto muy serio, muy profesional, muchísima experiencia. Ya van por los 20 años de experiencia, instructores muy capacitados. Creo que es, en mi opinión, la mejor forma. Lo que pasa es que quizás requiere una inversión económica importante y hay que viajar a Buenos Aires. Se puede hacer presencial, pero mi opinión es que eso es mejor hacerlo presencial. Dicho esto, uno puede empezar en modo más autodidacta también. Hay muchísimas aplicaciones muy buenas de audioguías para empezar a explorar. Yo, por ejemplo, empecé así muy tibiamente y después me sumergí en ese mundo más formal. Meditaciones guiadas en el silencio del hogar de cada uno, del trabajo. Me acuerdo que mis primeras meditaciones fueron en consultorio ahí de Puentes, con Vicente Simón guiándome, pero la forma autodidacta puede ser a través de audioguías, muchas aplicaciones, después podemos mencionar las recomendadas, también libros de meditación pueden ser una buena forma de introducirse, hay muchísimos libros muy confiables, y después empezar a hacerlo, ponerlo en acción. Como cualquier hábito que recomendamos, siempre hablamos de la importancia de la gradualidad. Podemos empezar chiquito, 3 minutos, sentándonos en silencio, que quizás es lo que hace mucho que no hacemos o nunca hicimos. En el silencio de nuestra mente, empezar a explorar y prestar atención al momento presente. 3 minutos, después subir a 5, una vez por semana, después subir a 2, después subir a 3, ir descubriendo qué va pasando. La consigna, como se dice un gran experto en meditación, la consigna es muy simple, pero no es tan fácil implementarlo a largo plazo. Y bueno, muchos caminos después podemos profundizar para los interesados. Buenísimo, gracias. Vamos a tener dos preguntas más para no irnos con el tiempo. Eh, Acá hay una pregunta: ¿en qué medida el consumo de pastillas para dormir, anticonceptivos, medicamentos de venta libre, etcétera, se convierten en injurias crónicas, según la opinión de ustedes? Bueno, eso es algo, la verdad que es imposible de responder específicamente porque, mira, a veces puede ocurrir lo contrario. Una dosis justa en un momento apropiado, por ejemplo, pensemos en clonazepam para dormir. Una dosis justa en la persona indicada, en el momento indicado, puede ser superador. Por supuesto, cuando el consumo es crónico, cuando trae muchísimos problemas. Los anticonceptivos hoy sabemos que, por suerte, la dosis se ha reducido de los principios activos de los anticonceptivos, pero sabemos que pueden traer problemas múltiples, desde disturbios hormonales, trombosis venosas, eh, contribuir a a la insulina resistencia. Así que la respuesta es más difícil de hacer, pero potencialmente Claro, todas. ¿Mm? bien. Gracias. La última, que hablando de los hábitos, está bueno esto. ¿Cuánto tiempo se tarda en convertirse una práctica en un hábito? No sé si es tan fácil decirlo, pero a ver, en la experiencia de ustedes, ¿qué nos pueden decir? Se han hecho algunos par de estudios, Sí, yo he leído algunos sí, sí, sí. interesantes. En un momento seguramente lo han escuchado en redes sociales, sobre todo esto de los 21 Sí. días, como que se tardaba 21 días, pero Ajá, lo que parece, no hay un tiempo, Ah, no hay un tiempo, pero sí, sobre lo que sí se ha estudiado bastante, sobre el tema de que todos creemos que se necesita mucha disciplina, pero en realidad la disciplina se necesita al principio y después, una vez que se va instaurando cada vez ese hábito, la disciplina que necesitamos para mantenerlo es mucho menor. Entonces, al principio se requiere esa disciplina para cumplir con las primeras prácticas, ya sea de meditación, de entrenamiento, cambios de alimentación. Y después llega un punto donde ya pasa a ser parte de mi identidad lo que estoy haciendo. Y cuando es parte de mi identidad, ya la disciplina que necesito para mantenernos es cada vez menor. qué bueno, qué bueno. Bueno, terminamos. Gracias. Creo que Bueno, estuvo muy bueno. Gracias a todos los participantes. Eh, Creo que nos han iluminado, como dice Gabriela, ¿no? Iluminamos como el edificio para poder decidir, porque cada uno es el que tiene que decidir, ¿no? El único que podemos cambiar somos a nosotros mismos. Por lo tanto, el cambio empieza por casa, ¿no? Así que gracias, no va a ser la última, pero seguramente qué bueno que podamos tener estas conversaciones para generar mejor calidad de vida para todos. Gracias, Mauro, gracias, Martín, gracias a todos los presentes.
Que tengan buenas tardes. Muchas Igualmente, gracias a gracias a todos. ustedes.